Termina una semana con mucha tensión, como empezó para el gobierno. El dólar blue en este momento arriba de los 290 pesos. Los dólares financieros, el dólar contado con liquidación casi en los 300 pesos, 297, 298 pesos. Más o menos como empezó la semana, es decir, después del anuncio de Batakis del ajuste fiscal tratando de estabilizar las cosas y sin una gran repercusión, pero al menos estabilizando un poco las cosas. Nosotros contamos ayer las medidas de AFIP a instancias del Banco Central, subir el anticipo para el dólar blue, para el dólar turista, es decir, que vaya 45%, más el 30% de impuesto país, 75% de impuesto, le pone un piso a la brecha cambiaria y no tiene ningún efecto concreto, porque ese dólar de turista, ahora lo vamos a ver, finalmente está abajo de los 240 pesos y tenemos un dólar billete que está 50 pesos más caro. Y esa situación de esos dólares financieros o el dólar de la calle, con un banco central que no está vendiendo dólares oficiales a 127, 128 pesos, que es el dólar oficial mayorista, está generando una dinámica insostenible en el tiempo, una dinámica de aceleración inflacionaria y una dinámica en la cual el Banco Central sigue sin acumular reservas y sin hacer pie para estabilizar la situación. Pero lo más complejo de todo, y ahora van a ver los números inflacionarios y cuál es la proyección de inflación y cómo esto abre todo un complejo esquema de discusiones salariales de ahora en más y de tironeos internos dentro del gobierno. Lo más complejo de todo es que sigue haciendo mucho ruido el silencio de Cristina. Es decir, acá estamos en una situación donde la ministra Batakis ha recibido el apoyo de parte de la coalición de gobierno, obviamente el respaldo del presidente de la Nación, con alguna aparición, con un presidente muy devaluado en su palabra. Se han acercado incluso algunos dirigentes sindicales, algún gobernador y fundamentalmente el FMI apoyando, ahora van a ver, a Batakis y el ajuste fiscal que anunció el lunes. Pero la vicepresidenta no ha dicho una sola palabra ni de ese ajuste fiscal ni de Batakis. Y sigue presente la pregunta si Cristina comparte o no las decisiones económicas, porque hasta ahora las señales que ha dado es que no se quiere pegar a ninguna de las decisiones económicas que se están tomando en estos días. Entonces la pregunta es si es un silencio estratégico para darle tiempo y avalar el nuevo rumbo del gobierno, que es cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o es un despegue calculado. Es decir, si Cristina está esperando el momento para volver directamente a tomar distancia, y eso genera mucho ruido porque no solamente hace falta en este momento para estabilizar un plan integral, no alcanza con un ajuste fiscal por el lado de los pesos, hace falta toda la integralidad de un programa económico, la política monetaria y sobre todo la política cambiaria y de ingreso de divisas, es decir, cómo vas a generar una oferta de dólares importante teniendo en cuenta que ya el cepo no da más, es decir, ya cepeaste todo. Lo último que le pusiste cepo ya brutalmente es a las importaciones y eso te está disparando los precios y problemas incluso productivos en muchos sectores de la economía. Pero la pregunta es si esta patita del ajuste fiscal, que es lo único que atinó rápidamente a anunciar Batakis esta semana, tiene o no el apoyo de la vicepresidenta. Insisto, para que se entienda, vas perdiendo 5-0 el partido. Te pueden llegar a golear históricamente. Y tenés al principal jugador parado en el medio de la cancha, al que todos miran a ver qué va a hacer, cruzado de brazos. Está bien, algunos dicen el gobierno, y bueno, ¿qué querés? Hasta hace 10 minutos lo teníamos a ese principal jugador en el medio de la cancha pateándonos en contra de nuestro arco, haciéndonos goles en contra. Lo cual el desconcierto llevaba a incrementarse la incertidumbre y todo. Ahora lo tenemos por lo menos al principal jugador en el medio de la cancha, al que todos miran, bueno, a ver qué va a hacer, cruzado de brazos. Por lo menos no está pateando en contra. Bueno, claramente no alcanza para dar vuelta un partido, en el cual tenés todas para perder. Las dinámicas cambiarias e inflacionarias son imprevisibles. Y la verdad que un gobierno donde tenés un presidente muy devaluado en su palabra y sobre todo muy devaluado en su poder político,
hoy uno pregunta, y bueno, ¿cuál es el respaldo del presidente? ¿Los gobernadores? No. ¿Los intendentes? No. ¿La CGT? Yo ahora iba a contar que por lo menos Héctor Daer sale a respaldar a Batakis, la compañera, pero alguien me llama y me dice, che, ojo, que la fueron a ver a Cristina y anunciaron la manifestación para el 17 de agosto. Entonces yo dije, bueno, por lo menos le dieron un mes y medio o un mes largo a Batakis. Pero insisto, ¿dónde está el apoyo hoy del presidente para implementar medidas muy fuertes desde el punto de vista fiscal para tratar de estabilizar la situación? Más allá de que yo digo, esas medidas no alcanzan. Hace falta un plan integral. Ahora, si hubiera un plan integral en la línea de lo que ha dicho Batakis, Batakis ha dicho, voy a cumplir el acuerdo con el FMI, y el presidente dice, ese es mi programa económico. Bueno, insisto, todos están viendo a ver qué hace Cristina, porque hasta hace muy poquito Cristina decía, esto no va. Y la sospecha es de que este silencio lo que anticipa en algún momento es un despegue calculado, o que por lo menos la coalición no puede ponerse de acuerdo respecto a este programa económico. Fíjense el apoyo del FMI muy claro a Batakis, diciendo que las medidas anunciadas por la ministra son consistentes con los objetivos del programa acordado, ratificando Jerry Rice, el vocero del FMI, el respaldo a Batakis. También, yo decía, el respaldo de Héctor Daer, una de las voces que ha aparecido por fuera del gobierno, respaldando a Batakis, diciendo, con la salida de Guzmán se fortaleció el gobierno, Batakis es una excelente compañera. Otros dicen, ojo que la fueron a ver a Cristina y están por primera vez saliendo a protestar a la calle, pero bueno, por lo menos es una señal de Héctor Daer. Y Cristina, ¿cuál es el mensaje de Cristina? Signo de interrogación, silencio. En el gobierno dicen silencio estratégico. Bueno, silencio estratégico está haciendo mucho ruido porque estás en una situación donde, veamos nuevamente los dólares, estás con una brecha cambiaria totalmente insostenible. Esto no puede mantenerse. El equipo de gobierno no puede resignarse a estabilizar en estos valores la brecha cambiaria porque es un desastre desde el punto de vista de la economía real. El planteo debiera ser, estos dólares son demasiado altos, tengo un plan económico para bajarlos, aunque este dólar obviamente ha quedado comido por la inflación muy atrasado, y en el medio encontrar un plan económico que estabilice. Ahora, si la economía argentina termina marcándose con estos dólares, lo que vimos hasta ahora de inflación va a ser muy poco. En este momento el dólar blue en 2.90, el contado con liquidación un poquito más arriba de 2.95, casi 300 pesos. Y tiraste la ficha fuerte de un ajuste fiscal que pocas veces se había visto en la última década, diciendo controlo todo, si no entra no gasto y todo lo que no se gastó no se va a gastar. Todos están queriendo ver la implementación. Eso solo no alcanza. Ahora, eso solo, si ni siquiera tiene el apoyo político del principal jugador de la coalición de gobierno, que es Cristina Fernández de Kirchner, no sirve para nada. Y vamos a una dinámica cada vez peor. Fíjense lo que ha pasado con los precios de la economía según los últimos datos del INDEC, que ya son viejos. Son datos de junio, que eran datos muy esperados. Yo conté acá hace un mes que Cristina había transmitido a algunos economistas de su entorno, prepárense para después de mediados de julio, cuando se dé a conocer el índice de precio al consumidor de junio, que va a dar más alto que el mes anterior, y esa es la salida de Guzmán. Bueno, Guzmán, obviamente, si yo conocía esa versión, la conocía mucho mejor, la dije acá públicamente, y se les anticipó y se eyectó. Renunció antes de que efectivamente en junio dio 5,3% la inflación, se aceleró respecto a mayo, que había sido 5,1%, el acumulado de últimos 12 meses ya está en 64%, y es un piso total, esto va a seguir mes a mes acelerándose. Acumulado en los 6 primeros meses, 36%. Bueno, ahora vamos a ver con Claudio Zlotnik todo el tema del sistema de salud, medicamentos, prepagas, acomodándose, venía atrás y ahora está un poco arriba de la inflación. Y hubo también el impacto de algunos precios que venían muy atrás, por ejemplo, tarifas de luz y gas
que impactaron en junio, pero después hubo una inflación parejita en todos los sectores. Y lo que quiero que vean es esta dinámica. ¿Por qué decimos que la inflación va a un piso este año del 80%, piso del 80% este año? Porque con el dato de junio, 5,3, que se acelera al 5,1%, esto da ya 64% acumulado últimos 12 meses. Esto sigue acumulándose porque todos estos meses se comparan con meses donde la inflación el año pasado había sido mucho más baja. Entonces todo esto va para arriba. Y el cálculo es el siguiente. Si da 7% en julio, que efectivamente es un poco la previsión de la mayoría de las consultoras en base a lo que ha sido la disparada de precios total en todos los sectores, no solamente alimentos, sino fundamentalmente otros sectores. Después tiene que bajar al 4,5% mensual desde agosto la inflación para que cierre en 82%. Es decir que si el gobierno tuviera un plan de estabilización que baja a partir de agosto, ya junio está jugado, va a dar 7% de la inflación, vimos lo que acumuló las 2 primeras semanas, ojalá de 7% o 6,5%. Pero a partir de agosto, si se logra bajar a 4,5% la inflación promedio hasta diciembre, 82% de inflación en el año. Es matemática, no es pronóstico, es matemática. Y es difícil bajar a 4,5% mensual si los últimos meses estuvimos siempre arriba de 5%. Y además van a ver, y tenemos muy atrasado el dólar, el tipo de cambio oficial, que todos están viendo en la brecha cambiaria, en el 120, 130% más caro de los dólares libres, la expectativa de devaluación. Esta inflación la tenés con un dólar que viene corriendo atrás de la inflación. ¿Qué pasa si ese dólar tenés que ir acomodándolo más rápido, como pide el FMI? Bueno, rápidamente la otra placa, para ver la dinámica. Bueno, lo que decíamos con Claudio, cuáles son los sectores, ahora los va a analizar que más aumentaron el mes pasado, pero quiero mostrarles la otra placa, la siguiente, la de la inflación de alimentos. Esto es lo que ha pasado con la inflación de alimentos. Dio 4,6% en junio, un poquito menos que la inflación general, segundo mes consecutivo que da menos. La anterior había sido 4,4%, pero había acumulado tanto en la primera parte del año que, de nuevo, ya estamos en un acumulado de últimos 12 meses de inflación de alimentos del 66% y esto va a seguir acelerándose. Si julio da 6% inflación de alimentos, es decir, un punto menos que la inflación general, hay que bajar a un promedio mensual del 4,2% para que dé 82% la inflación de alimentos en el año, que también es muy difícil. Entonces acá vamos a un escenario de 80% de inflación y 85% de alimentos si se hacen las cosas bien. Si se hacen las cosas mal, puede ser mucho peor. Y para que se hagan las cosas bien, hace falta que haya consenso en lo que se quiere aplicar desde el punto de vista político de la coalición de gobierno y ese apoyo político, obviamente, llevarlo después a la práctica. Finalmente, lo que quería mostrarles es esto. Ojo que estabilizar la inflación este año en 80% anual no es fácil cuando tenés el dólar corriendo a la mitad que la inflación. Esto es insostenible. Esto no se puede sostener. Todas las experiencias históricas de los últimos 70 años de la Argentina, e incluso en la historia reciente, muestran que cuando el dólar se te atrasó mucho frente al nivel general de precios, en algún momento lo tenés que acomodar, y si lo acomodás se te desancla el nivel general de precios. Entonces, no es que vamos con un parchecito por acá, por allá, tomamos una medida, bueno, Pelle, ¿qué tenés para ahí para cuidar un poquito más los dólares? Y bueno, yo tengo esto. Y vos, Bataki, y mira, tengo el ajuste fiscal, me están viniendo a ver los gobernadores, pero no sé, si no vienen de parte de Cristina, me planto. Y si vienen de parte de Cristina, le suelto. Y la vamos llevando y vemos cómo la llevan. No, no da así. No da así. Y el FMI me está pidiendo devaluar 20% el tipo de cambio oficial, pero le dije que aguanten y demás. ¿Y la tasa de interés? No, la tasa de interés, esperá que tengo que rearmar la deuda en peso y después veo, porque no me están corriendo ahora los depositantes en peso. Entonces, ¿para qué voy a subir la tasa de interés? Ah, no, no te están corriendo, no, es cierto. Bueno, esperá un poquito si seguís en esta dinámica pensando que voy un parchecito por acá y un parchecito por acá y la voy bancando.
Ojo con la dinámica porque la inflación en 64% anual, las tarifas públicas en 46%, y está toda la discusión ahora de la quita de subsidios, el dólar en 29% y algunas tarifas todavía privadas, telefonía e internet, según el INDEC, en 27% anual, y otros precios que, como hay en algunos casos escasez de dólares, en otros casos hay una protección específica y demás, o hay algún plan de estímulos que permite que la demanda esté muy sostenida, como es el caso de restaurantes, hoteles, fundamentalmente todo el tema turístico, están volando los precios arriba del 80% anual. Entonces, esa disparidad muy grande de precios relativos y sobre todo este dólar, que es el precio de la referencia por ahora de la mayor parte de la economía, bueno, puede generar un envión inflacionario adicional si no se hacen las cosas bien en la segunda parte del año. Ante este escenario muy complejo, insisto, el gobierno urgentemente tiene que ofrecer no solamente el acuerdo con el FMI, que es lo que hizo Batakis esta semana, plantándose y diciendo se va a cumplir, no se van a modificar las metas, sino que tiene que urgentemente plantear un plan económico integral con apoyo político. Y eso me imagino que es lo que van a discutir el fin de semana, y si no lo discuten el fin de semana, estamos en serios problemas. ¿Tenés datos respecto a la inflación puntual, digamos, de lo que ha mostrado el INDEC en algunos rubros o en algunos productos en particular? Primero vamos a los distintos rubros. ¿Cuáles fueron los rubros que más aumentaron? Lo que se ve es que algunos, como los regulados, que venían más atrasados que el resto, bueno, por ejemplo, tarifas de luz y gas aumentaron, vamos a las placas, 12%, eso es lo que midió el INDEC, digamos, 12% en el mes pasado. Le sigue prepagas, que también es uno de los rubros que venía por detrás, y tanto en junio como en los próximos meses se va a ver aumentos en las prepagas. En prepagas fue el aumento del 10%. Bienes para el hogar, acá empiezan a tallar algunos segmentos, algunos rubros con componente importado, y como empezó en junio el bloqueo de las importaciones, los precios se fueron para arriba, 7,5%. Medicamentos, el 7%, es otro de los rubros que se recalentó justamente la inflación. Como vos decías, Maxi, restaurante y hoteles, 6,6%. Este mes un poco por debajo, lo mismo que prendas de vestir, por ejemplo, pero porque venían muy impulsados de meses anteriores. Alquileres con expensas, el 6,6% también. Y por último, alimentos y bebidas no alcohólicas, 5%. Esos son los principales rubros. Si querés, vamos a ver ahora vemos los productos. el resto de, cuando vamos más en particular a los productos. Decía, terminamos una semana con el dólar financiero, el dólar contado por liquidación, ahí se ve el valor, 300 pesos, 299 pesos el dólar contado con liquidación. Y el dólar blue, que tarde o temprano se va acomodando a ese dólar en 292 pesos en este momento. Es decir, de nuevo, una brecha cambiaria enorme, insostenible respecto al dólar oficial y a las cosas ridículas que han tratado de hacer, de encarecer más el dólar turista. Mirá el incentivo que hay con un dólar a casi 300 y un dólar a 2,37. Te sigue quedando, no vas a ahorrar ningún dólar en este sector, en el dólar turista, pero sí le generaste la idea de que no tienen un plan integral, vamos poniendo parche y terminamos la semana con Batakis no en el centro de la escena como estaba a principio de semana.